Hola, buenas noches a todos. Gracias por asistir a este nuevo webinar. Hoy estaremos pues, reunidos hablando de un tema muy interesante que es el diálogo con órganos. Y pues tengo aquí al lado a una de las profesoras de nuestro maravilloso programa de diplomado de psicoterapia Gestalt, que es experta en este tema. Se formó en Argentina, estuve en la escuela estática de San Isidro, y pues bueno, tiene muchísima experiencia trabajando en el ámbito de las polaridades y sobre todo del diálogo con las partes enajenadas o que muchas veces no tenemos como muy en cuenta de nuestro propio cuerpo y con los diferentes órganos y todo lo que nuestro cuerpo nos viene a decir a través de muchos de los mensajes que a veces no somos capaces de ser muy conscientes de la información que nos quiere transmitir. Entonces, pues nada, hoy es un espacio muy bonito, espero que pues se pueda aprovechar al máximo, que si tienen alguna pregunta o quieren participar de pronto de la experiencia, pues nos lo hagan saber, porque pues va a ser muy interesante pues también para comprender y evidenciar un poco más de lo que se trata el tema de las polaridades y los diálogos, que ustedes pues como que logren eh, participar, porque esto es más de la vivencia que de la teoría. De todas maneras, es inevitable a veces no recurrir a la teoría. Entonces, por esta razón, pues, les comento así muy rápidamente de dónde viene, pues, todo este tema del diálogo con órganos. Viene con una psiquiatra chilena que se llama Adriana Schneid. Creo que lo estoy pronunciando como en alemán, más o menos. Es como Sí, a veces dicen Schneid, como alguien Snake. Schneid Silva, ¿no? Ujú. La y, nana le y dicen. le dicen la nana. Entonces, ella es una importante terapeuta gestáltica chilena, es presidenta honoraria de la Asociación Gestáltica de Buenos Aires y Córdoba, y también ha sido miembro de honor de la Asociación Española de Terapia Gestalt. Ella se formó como médica psiquiátrica en la Universidad de Chile y es ex profesora de psiquiatría de la misma universidad. Entonces, básicamente, el campo original de actuación de Adriana en la terapia Gestalt ha estado muy centrado en las enfermedades dentro de un enfoque holístico de la salud y de la enfermedad. Es así, ¿cierto, Marce? Así es. Y entonces, pues ella termina explorando enfermedades como mensajes del cuerpo que es necesario escuchar para acceder a una mejor calidad de vida y a un gran cambio personal. Ella no lo plantea como una curación o una medicina alternativa, sino más bien como escuchar la voz del síntoma. ¿Sí? Ujú. Es lo que tú me corregirás si digo alguna barbaridad, porque pues yo manejo bien lo de las polaridades y la silla vacía, pero este tema realmente ya es muy especializado para mí. Entonces aquí tenemos la experta y pues los voy a dejar con ella para que también se presente un poquito, les cuente su trayectoria y ya comenzamos pues con todo el tema. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Este es un webinar muy especial. Hablamos con Juan Camilo que nos vemos hace más o menos 5 años, 4 años. Y pues hoy es reencuentro, diálogos con los órganos, así que estamos con una energía de mucha alegría y de mucha felicidad también. Pues para mí el tema de los diálogos es un tema muy importante porque fue lo que me motivó a mí a estudiar psicoterapia gestal. Yo estaba, como bien decía Juan Camilo, en Buenos Aires y me encontré con la Gestalt y cuando vi el pensum de la universidad vi que decía diálogos con los órganos. Para mí ha sido un tema que me ha movido el alma porque en mi familia les comparto, muchas mujeres han tenido cáncer. Entonces mi alma ha estado siempre en esta búsqueda de cómo es la relación espiritual con esto, cómo es la relación emocional, cómo es la relación mental, ¿no? Y esa búsqueda para mí no ha parado y creo que no parará. No parará nunca, yo creo. Así que por esto empecé yo la Gestalt, justamente, porque encontré esto y me pareció muy interesante. Yo vi que había un libro que se llamaba La voz del síntoma. Y en el libro de La voz del síntoma empecé a ver que eran casos, ¿sí?, de personas que trabajaban en ese momento, yo lo entendí así, sus emociones
en relación, mejor dicho, su síntoma en relación a sus emociones. Si bien les comparto que yo estaba buscando más lo energético, incluso me fui a Buenos Aires a estudiar medicina holística. Y haciendo medicina holística me encontré con la Gestalt y hice las dos cosas, así que uno se imagina la maratón en la que estaba yo entre agujas de acupuntura y entrar en mi interior todos los días. fue, fue unos momentos que atesoro en mi corazón y que me dejaron muchísima, como un camino abierto, ¿no? Como un camino abierto. Entonces, para entrar un poquito, Juanca, más en el tema de los diálogos, aquí hay algo muy curioso cuando decimos diálogos con los órganos. Ya tenemos una pista, ¿no? ¿Tú con quién dialogas? Bueno, normalmente con un otro, con algo que está externo a mí o de mi cuerpo, que es otra entidad o otra persona que yo sienta que además está también viva, ¿no? Porque si no, no puede haber un diálogo, no puede haber una comunicación. Es el imaginario. Claro. Y cuando uno dialoga con alguien, como tú dices, con un otro, ¿no? Ahí hay una pista, porque aquí a mí se me mezcla la mística. En las místicas, por ejemplo, cristianas dicen, es que Dios es totalmente otro y es el más íntimo mío. ¿Cómo así? O sea, totalmente otro y más íntimo mío. ¿Sí? ¿Por qué así? Porque el otro, digamos que me saca de mí, pero me lleva a lo más profundo de mí. ¿Sí? Y esto es lo que ocurre un poco con los órganos, es otro, pero que soy yo. ¿Y que soy yo? Diríamos en Gestalt, que aprovechamos aquí para decir que en Gestalt no decimos pero, sino que como decimos. Le decimos el y. El y. ¿Y por qué? Básicamente porque el pero termina siendo una invitación al conflicto y a la defensa. El y lo que hace es básicamente como una pequeña unión, en donde ya nos invita más a una integración y en donde ambas polaridades pueden coexistir en armonía, sin entrar en un conflicto. Eso es básicamente lo que vemos ahí como en esa teoría. Claro. Ahora, algo que también es importante de pronto resaltar en todo esto es también, pues, que nosotros, de alguna manera, en la Gestalt tiene un enfoque existencialista por naturaleza, más que humanista, pensaría yo. Y dentro del enfoque existencialista también está la logoterapia, por ejemplo, donde nos habla de la autotrascendencia y del autodistanciamiento. Para poder estar yo autodistanciado, debo como lograr verme en perspectiva, pero verme también de alguna manera, salirme de mí para verme, ¿no? De alguna forma. Entonces, como estar como por fuera de mí para lograr verme, como una entidad distinta, pero siendo yo mismo, ¿no? Y esto, digamos, que es cuando nos empieza a conectar con muchísima, de pronto, espiritualidad. Porque la espiritualidad, por ejemplo, desde el existencialismo, tiene que ver sobre todo con aquello que es atemporal, aespacial, que se puede percibir, de pronto no tanto con los sentidos físicos, sino más con lo que en algún momento el mismo Franklin teorizó como la conciencia, que viene siendo un órgano que es el que termina finalmente captando todo lo que nos llegaría por lo que antes nosotros hablábamos de intuición, ¿no? Entonces, es como lo que nos llega es una información que no sabemos muy bien cómo es, pero que sabemos que está ahí. Entonces, eso nos invita mucho a una conexión más que religiosa o más que otro, que lo religioso tiene que ver sobre todo también a veces con conectarse con una institución o una creencia particular de un colectivo. Aquí lo que estamos trabajando es trascender eso y llevarnos como hacia la espiritualidad más pura de todas. Que de pronto eso es lo que invita a la mística, ¿no? Sí, claro, la mística de hecho es podemos definirlo como la apertura al misterio. Al misterio en minúscula y al misterio en mayúscula, digamos así, ¿no? ¿Y qué vendría a ser el misterio en este caso? Por ejemplo, el órgano. Okay. Es un misterio. Es un misterio en cierto sentido, ¿por qué? Porque hasta que yo no entro en relación con este otro, para mí es misterio. ¿Okay? Y yo puedo saber que está ahí, pero hasta que yo no me abra a ese encuentro, todavía es misterio. O sea que podríamos definir el misterio como lo que no conozco.
como lo que no soy consciente. o lo que no soy consciente. ¿Cierto? Exacto. Porque en la Gestalt pues, Sí. nosotros hablamos de un empobrecimiento del darse cuenta de la conciencia, que es lo que finalmente termina causando la mayoría de las neurosis. Ujú. Entonces, también como al no ser consciente de lo que está sucediendo o lo desconocido para mí, que lo siento como muy distinto o algo muy extraño a mí, terminaría también siendo un misterio, ¿no? Porque no lo conozco. Normalmente eso me conecta con temor. Por eso Sí. la mayoría ¿Cómo nos relacionamos con la enfermedad? Como que exacto, no quiero saber, no quiero sentir, quiero que con me temor, pase ya, con temor, muchas veces con enojo también, a claro, veces, ¿no? Como claro, con, digamos, podríamos envolver lo que te parece, Juan Camilo, en la palabra con resistencia, ¿no? Como con total, negación que también, es un rechazo a la como realidad natural, ¿no? eso está de la realidad. Y tú nombrabas la palabra conciencia, hay algo muy interesante en el tema de los diálogos con los órganos, y es que la conciencia, pues, nos permite ser una unidad, Ujú, ¿cierto? Dentro de esa unidad, digamos, hay también aspectos que tienen una individualidad, pero regidos como por esa conciencia, exacto, ¿sí? Entonces, el órgano es consciente, ujú, integrado en la conciencia unitaria, ¿sí? Cada ujú, órgano tiene conciencia de sí y de todo, ¿sí? Pero digamos que en la unidad de la conciencia es donde los órganos pueden disponer, esa es una palabra bien importante en el tema de los diálogos con los órganos, porque es disponer de la función anatómica que tienen, que es un equivalente a una función de tu carácter, ujú, ¿sí? La función anatómica que tienen parece trabalenguas, pero vamos a irlo como desmenuzando. La función anatómica del órgano es equivalente a una función psicológica o a una función del carácter. Entonces, en Gestalt, ¿qué buscamos? Dos cosas principalmente, Juanpi, ¿no? La integración y la expresión, ujú, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esto se llama diálogos con los órganos, pero en Gestalt trabajamos el diálogo gestáltico, que es una de las técnicas y de las propuestas de Fritz Perls con la Gestalt, que se trata de poner enfrente de mí, es decir, abrirme, ¿cierto? A ser consciente, a dialogar, a conocer, a reconocer dos cosas, algo intrapersonal e interpersonal, porque yo en la técnica de la silla vacía o en el diálogo gestáltico puedo poner enfrente de mí o a una parte de mí, ¿cierto? ¿Qué sería una parte de mí? Podría ser una emoción, ¿cierto? ujú, A mi melancolía, por ejemplo, ¿cierto? No la conozco, quiero asistir a mi melancolía, quiero entender a mi melancolía, quiero hacerla consciente, entonces el terapeuta me invita a ponerlo al frente. a ponerla enfrente, porque en Gestalt no hablamos de, sino hablamos ¿Cuándo? con. Entonces, en Gestalt ponemos ahí enfrente esa tristeza mía, ese miedo, ese enojo, pero también quizás cuando yo estoy en un proceso psicoterapéutico me doy cuenta que hay una parte de mí que es, que puede ser, que le falta voluntad, por decir Ujú, algo, o que le sobra también, porque a veces, entonces el terapeuta no me dice, no, mira, porque tienes que tener más voluntad, porque mira, porque la vida sigue, no. El terapeuta me va a decir, ok, una de las cosas que me puede decir es, Marcela, pon enfrente tu voluntad, vamos a conocerla porque es misterio, ujú. ¿sí? Y es misterio revelado por esa conciencia, por ninguna otra cosa, Y es cuando ¿verdad? ese temor y esa resistencia se empieza a transformar también en curiosidad Ajá, y en ajá, creatividad. así, Entonces ya nos conectamos desde un ámbito completamente diferente y es cuando podemos ver en una parte casi que el todo, ¿no? ujú, De hecho, a eso es lo que nos invita pues, precisamente la holografía de nuestro cuerpo, ujú, porque pues está constituido por células y las células son la unidad fundamental de vida. Es decir, que ujú, podríamos decir también, desde este punto de vista que además es muy cuántico, ujú, que estamos constituidos por seres vivos, ujú, que constituyen un todo como un ser vivo. Entonces exacto, cada órgano se vuelve todo un sistema y un conjunto que en sí mismo también representa a un ser vivo. Y si tú le hablas al corazón como otro ser, ujú. también te empieza a responder de la misma manera, ¿no? Ahí vamos, ¿no? Porque justamente empezamos este tema así, ¿con quién dialogas? Dialogas con alguien a quien te puedas dirigir y a quien puedas escuchar, ¿no? Ujú. Entonces, si nosotros dialogamos con los órganos, nosotros podemos ser conscientes de ellos, hablarles a ellos y también escucharlos a ellos.
¿no? Ujú, Entonces eso es muy importante. Juan Camilo hablaba de que la terapia gestal es existencial. Bueno, para la nana Snack, ¿qué es lo que ella dijo? Ella dijo, bueno, la gestal, mejor dicho, ella encontró una revelación después de hacer mucho psicoanálisis, después de trabajar también con psicotrópicos, después de hacer una exploración inmensa y profunda en ella misma y con sus consultantes. Ella dice, bueno, ¿qué pasa siendo médica? Dice, ¿qué pasa con el síntoma? Y la Gestalt, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Entonces ella ve que Fritz Perls tiene la autorregulación organísmica, todo el concepto de homeostasis, si quieres contar así ujú. pequeñito. La homeostasis básicamente es un concepto biológico que nos invita al equilibrio, ¿no? Ujú, Entonces, digamos que hay muchas veces una mala interpretación del concepto, porque casi que todo lo que nos está sucediendo tiene que ver con una regulación organísmica. ujú, Pero entonces, a mí algo que me parece también muy bonito y que puede complementar mucho este concepto es el concepto de autorregulación que viene de la logoterapia. Porque entonces muchas veces la mayoría de terapias y enfoques psicológicos nos invitan a la no tolerancia del malestar ni de lo doloroso. Y nos invitan sobre todo a evidenciar únicamente los aspectos positivos como si eso fuera lo mejor. Y cuando ya no hay un juicio, deja de haber positivo y negativo, deja de haber polaridad, todo se vuelve unidad, casi que todo se vuelve un fenómeno en sí mismo. Y por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos ira y yo estoy parado desde un enfoque homeostático y regulatorio, entonces yo lo que necesito es dispensar para que el organismo nuevamente vuelva a recuperar su equilibrio natural. Desde ese punto de vista, pues yo le daría un puño a alguien cuando tengo ira, así distenso, y pues luego recupero nuevamente ahora, todo mi ahora vengo. equilibrio, ¿no? Pero entonces fíjate ahí la mala interpretación, porque pues va mucho más allá. De cuando ya tú empiezas a profundizar en lo que es la autorregulación desde la logoterapia, empiezas a notar también algo muy interesante que es que te va a invitar no a distensar para obtener nuevamente el equilibrio desde cero, Cuando ¿no? dices dispensar es Que no ya saco solamente, la ira para luego otra vez claro, volver no, no al la pura equilibrio catarsis, desde digamos, cero. porque Es la primero esa catarsis. catarsis, ¿cierto? Ujú, Para luego otra vez restablecer el equilibrio y quedar nuevamente en cero, ya, ¿no? ujú, Sino que aquí simplemente me dice, ah, apareció la ira, apareció el fenómeno, entonces la autorregulación lo que te va a invitar es a la tolerancia al malestar. ujú, No escapes de él, ujú, tenlo ahí un ratico, ujú, porque ujú, hay que ir capaz de, porque hay que salir de corriendo, ujú, ¿no? Entra un poco más en contacto con ese malestar. Y ujú, finalmente, la fiesta se encuentra precisamente en ese punto, pero que no es tan explícito muchas veces cuando me enseñan. ujú, Cuando tú logras ya decir, no, no voy a escapar de malestar, más bien no voy a sentar enfrente mío y voy a empezar a hablar con ese malestar, a ver qué es lo que está sucediendo para luego empezar ahí sí a integrar. Entonces, por eso, cuando tú comprendes muy bien lo de la homeostasis dentro del cuerpo como un equilibrador, no tiene que ver tanto con la necesidad imperiosa de que haya una armonía siempre dentro del cuerpo, ujú, sino que esa armonía se pueda lograr incluso en el desequilibrio, ujú, aceptando el desequilibrio como algo armónico dentro de nosotros, con mayor tolerancia. Eso nos permite dialogar con el fenómeno sin escapar de él, entrar en contacto con él, ujú, para luego ahí sí hacer una sana retirada y ahí sí nuevamente encontrar como una integración más que recuperar un equilibrio de eso, ujú, ¿no? ujú. Entonces, esa es la parte Bien, como que complementa desde ahí que yo podría sugerir eso como sí. homeostático, ¿no? Como homeostático, sí, Ujú. claro. Y en el enfoque del síntoma, a veces pensamos que el síntoma necesita justamente un equilibrio. Y sí, digamos que parte de la búsqueda cuando una persona tiene un dolor, ¿cierto? Es volver pues a no sentir ese dolor, volver a tener, digamos, la regulación, el equilibrio que tenía. Pero con todo lo que nos acaba de compartir ahora Juan Camilo, desde la propuesta de la nana, lo que la nana invita es justamente a que podamos nosotros no tener como un cuerpo como, bueno, eso va a sonar como fuerte, pero ella lo dice así, como un cuerpo como que esté expropiado, es decir, como que el cuerpo y el síntoma no le pertenece solamente pues a algo externo que venga a dar equilibrio al cuerpo, ¿sí? Si bien no está en contra para nada de la medicina y de la medicina alopática, lo que dice es
Si tú realmente te das cuenta que tú eres tu cuerpo, que tú eres tus órganos y que la unidad de tu conciencia da información a cada uno de tus órganos que tiene que ver contigo, aquí hay algo muy importante. Cuando tú te olvidas de ti, tus órganos se van olvidando quiénes son también. Ese es el punto más importante. Por eso ella dice, los órganos son mensajeros, pero ¿qué tipo de mensajeros? Mensajeros existenciales. Este no es un enfoque que dice, la vejiga significa miedo, no. Ella lo que dice no hace como una generalización, si bien tiene en cuenta la función anatómica del órgano como mensajero existencial, ella lo que propone es cuando el órgano deja de funcionar y deja de ser quien es porque tú estás dejando de ser quien es. Cuando tú te estás dejando, cuando tú estás, digamos, dejando de integrar aspectos de tu vida, es decir, voy a ser un poquito más clara. Por ejemplo, ¿todos necesitamos límites, sí o no? Bueno, todos necesitamos límites. Hay órganos que son expertos en los límites, ¿sí? Cuando a mí se me olvida poner límites, a mis órganos expertos en poner los límites también. ¿Por qué? Porque esta, como decía Juan Camilo hace un rato, es información cuántica que está funcionando en todo el organismo que yo soy. Quito esta información, entonces esto ya no está dentro de esta conciencia. Entonces yo no puedo usar esto. No lo puedo usar porque no está disponible, ni para el órgano ni para mí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo volver a hacerlo disponible? A través de la conciencia. ¿Sí? Por eso se dice que este enfoque de diálogos con los órganos es un enfoque psicoterapéutico. Si bien es un enfoque que va al síntoma, es un enfoque psicoterapéutico. ¿Sí? Porque cuando tú vuelves a integrarte, porque cuando tú expresas y vuelves a dar vía la energía vital, y haces eso desde la psicoterapia, tus órganos también tienen, digamos, disponibles de información y disponibles de energía vital. No solamente tú, en tu relación, en tu proceso vital, en tu vida, en tu trabajo, en lo que estés viviendo, en el aquí y en el ahora, sino que también tus órganos, al tú trabajar eso y al integrarte, ellos también van a volver a tener disponible esta energía. Vamos a ver un poquito cómo es esto. Vale, pero entonces eso explicaría también por qué cuando uno está enfermo, ¿no? Le cuesta tanto también sanarse. Porque lo que empieza a suceder, lo que tú decías, ya elimino la eliminación de estar sano, es porque la atención está básicamente en la enfermedad y centrada en la enfermedad. Y para yo poderme sanar necesariamente tengo que estar enfermo. Entonces inconscientemente lo que digo, no, yo estoy enfermo, entonces lo que termino creando y co-creando es más enfermedad cuando son esos casos difíciles de sanar. O me equivoco, por ejemplo, con lo que tú estabas diciendo. No, totalmente. De hecho, la nana trabaja con el órgano sano. Exacto, porque entonces ahí ya la información es completamente distinta. Claro, porque es que, por ejemplo, si tú eres mi corazón y tú me dueles o te aceleras, ¿sí? Y yo lo que estoy diciendo es, tengo esta enfermedad, no sé qué hacer, bueno, todo lo que me puede ocurrir teniendo esta como queja, ¿no? En inglés se habla mucho de la queja, a veces, esta queja de mi corazón. Entonces, cuando yo hago un diálogo con mi corazón y mi corazón me cuenta quién es, yo me doy cuenta de lo que yo me he olvidado de mí misma. ¿Sí? Porque mi corazón me cuenta quién es, como tú dices, completo, sano. Porque lo que entiendo es que la nana lo que quiere hacer es como comprender la personalidad para poder determinar qué es lo que favorece la aparición de una enfermedad de un órgano específico en un momento dado, ¿no? Y la hipótesis de ella es básicamente que la neurosis lleva a la polarización, ¿no? Que implica un conflicto y que entonces la persona termina rechazando o negando algo o resistiéndose a algo y este rechazo o negación, ¿no? Termina ocurriendo en un organismo que es completo, con unos aspectos fisiológicos que no están separados para nada de los psicológicos. Y entonces cuando esta negación continúa, viene una característica como lo que tú decías, y de lo que habla mucho Paco Peñarrubia, que es el ácido fértil, ¿no? Porque entonces hay un campo fértil para que un órgano, por ejemplo en este caso, eh, pues empiece a asociarse con cierta cualidad o se identifique con cierta cualidad que lo puede afectar negativa o positivamente, en este caso negativamente,
generando la aparición de la enfermedad. Entonces, básicamente lo que dice Nana es generar un diálogo estático de la persona con su órgano enfermo, para que este diálogo, de alguna manera, a través de este diálogo, pues como que podamos reconocer y rescatar características propias de nuestra anatomía y fisiología, para que podamos reconocer y aceptarnos a nosotros mismos como entes completos con todo lo que hay, incluso con aquello que es inaceptable dentro de nosotros. De acuerdo. Y yo creo que eso es lo más importante, porque no puede haber una aceptación cuando yo solamente acepto aquello que es aceptable, que es lo positivo, que es lo que yo quiero aceptar. Si yo dejo de aceptar aquello que no es aceptado, pues no me acepto en la totalidad. Entonces es poder convivir con las dos cosas, como ver que no puede existir la sanación sin la enfermedad y que es necesaria que exista esto para que yo pueda vivir la otra por de alguna manera, ¿no? Entonces esa es la invitación. Claro, la nana se inspira mucho en el trabajo con sueños en Gestalt, porque los sueños son también mensajeros existenciales según el enfoque, y ella crea pues este sistema que es el único sistema que trabaja directamente el síntoma dentro de la psicoterapia Gestalt, y la nana empieza a poner en la silla vacía a los órganos, es lo que ella empieza a hacer, ¿no? Si bien decíamos antes que Peirce en la técnica que creó ponía un aspecto o intra o interpersonal, ¿sí? Para dialogar con él, la nana dice, bueno, pues vamos a poner ahí el corazón, pero no solamente para dialogar con él, sino para hacer el corazón, para hacer el ovario, para hacer el pulmón, para hacer la arteria, ¿sí? Entonces, desde ahí, la sabiduría no viene solo por el diálogo. Cuando digo la sabiduría es el mensaje del órgano, no viene solamente porque yo, Marcela, completa, ¿sí? Porque en Gestalt siempre se trabaja la persona completa con una parte de sí misma o con una parte del entorno como es el otro, ¿sí? Entonces, aquí se trabaja yo, Marcela, completa con una parte de mí, que es un órgano, ¿cierto? Como yo, Marcela, completa, digamos, estoy, vamos a usar esta palabra, como regida por mi conciencia, mi órgano también, ¿sí? Entonces, como volvemos a repetir esto, como simplemente para poner un poco de zoom para que sea más claro, cuando yo me olvido de algún aspecto de mi vida, ese órgano que cumple esa función, ¿sí? También se olvida de ese aspecto. Y ahí es cuando viene el síntoma según la nana. ¿Sí? Como lo que me pasó a ver ahorita con el oído izquierdo. A ver. Estoy escuchando. Hace como 15 días estoy experimentando un fenómeno muy interesante que es el silencio. El silencio sobre todo que proviene de la oreja izquierda. Y pues entonces, claro, esto me invita también como a reflexionar sobre muchos aspectos de mí y como al escucharte, pues como a profundizar más en el tema, pues tiene toda la lógica, ¿no? Entonces, como qué aspecto aparece en el órgano, que se me apagó ahí como el sonido, y muchas veces yo me ponía a pensar en relacionar que yo tenía un vecino, me acuerdo que era algo ruidoso, y yo muchas veces quise no escuchar hasta que se me dio. Entonces esa información empezó como a replicarse, como a repetirse de alguna manera, una, dos, tres veces, hasta que pues finalmente termina apareciendo el fenómeno y uno se da cuenta de que uno mismo lo crea. Y así si uno puede crear este fenómeno, pues fácilmente pensaría yo que también puede regresar. Entonces si puedo crear lo positivo, podría crear también otra cosa, y si creo lo negativo, una enfermedad, pues es porque también tengo poder para crear la sanación, ¿no? Entonces, eso también creo que es muy importante empezar a ver. Sí, de acuerdo. Por ejemplo, me haces pensar, Juan Camilo, que en la medicina china, por ejemplo, pues claro, sabemos que es una medicina que incluye las emociones, los elementos, ¿cierto? La energía vital, cómo circula la energía, los meridianos, cómo circula la energía vital en los meridianos del cuerpo. Entonces, desde este enfoque, totalmente, es como tanta la conciencia, ¿sí? Que la conciencia circula como la energía vital dentro del cuerpo y esa conciencia se manifiesta, como tú dices, ¿sí? Esa conciencia se manifiesta y es hermoso porque es como este enfoque de verdad nos reafirma en que de verdad somos una unidad. O sea, no estamos separados. Lo que nosotros somos, lo que hacemos, lo que decidimos, lo que sentimos, lo que vivimos, está totalmente unido
a nuestra corporalidad, ¿no? Está totalmente unido a nuestra corporalidad, pero imagínense tener unos amigos que son los órganos, que nos dicen como, hey, que se nos está olvidando poner límites, ven que se nos está olvidando recibir, ven que se nos está olvidando de pronto ser más firmes, ven, que sí, O que esos yo son puedo los también, amigos, sí, ¿no? Que o, nos o por están, eso lo que me pasa ahorita, ¿no? ajá, Lo puedo percibir como una desgracia, una maldición, cualquier cosa por el estilo, o como un gran regalo, el mismo órgano, decirle, listo, te voy a dar el regalo que siempre quisiste por un tiempo. Puede sí, pasar. aunque como para aclarar un poquito el tema aquí, si yo te escucho bien, tú estás viendo que de pronto pediste en cierto sentido como no escuchar, Muy inconscientemente. muy inconscientemente, pero la nana, digamos, o sea, o en este enfoque, no se iría tanto por ahí, sino que se iría más como para decir, bueno, si tú no, si hay algo que tú no quieres escuchar, está bien, yo no hago disponible esa función, ¿sí? O sea, sería distinto, ¿no? Desde este enfoque, aunque Y coincido, finalmente terminaría siendo un regalo. No, y finalmente, más que un regalo, es como cuando nosotros que somos amigos, yo, por ejemplo, puedo en la relación recíproca tener una respuesta ante esa relación que sea distinta, ¿sí? Digamos, a lo que, como me he comportado contigo, sí. por decir algo, ¿sí? Entonces con el órgano pasa lo mismo. Mira, yo soy el corazón y siempre he estado bombeando, bombeando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el corazón. ¿Cuál es el mensaje existencial del corazón, así como principal, así como el mensaje del corazón? Sería algo así como, yo trabajo lo mismo que descanso. Ok. Lo mismo, igualito. Yo hago así y hago así. Hago así y hago así. Hago así y hago así. ¿Sí? Cuando tú haces solo así, mira, yo me olvido de hacer también así y ahí es donde empieza el tema. Por ejemplo, las arterias. Las arterias, ellas son un poquito similares al corazón en ese sentido. Ellas dicen, la sangre viene por acá, si viene mucha yo me agrando, si viene poquita yo me achico, ¿sí? Pero yo no digo qué es lo que trae esa sangre, cómo la trae, quién la trae, cuándo la trae, y a mí me van a venir a traer la sangre así, o sea, ellas reciben la sangre como viene, ¿sí? Simplemente se adaptan al flujo de la sangre. Okay. Entonces, ¿cuál es el mensaje existencial de las arterias? ¿Cuál crees que sería? Sería como la metáfora de la confianza. ¿Sí? La metáfora de la confianza porque yo recibo lo que me trae la vida, porque además que es la sangre. Y la vida, ¿no? Que yo recibo lo que me trae la vida tal y como viene, me adapto sin pasarme. Sí, ni menos ni más. ¿Sí? Yo lo recibo como viene y no lo controlo realmente, ¿no? Esas son las arterias, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando yo me olvido de mi manera o de mi capacidad de confiar en la vida, ¿sí? Cuando yo me olvido, cuando yo digo, no, ahí viene esto, viene esta persona, pero no viene como yo quiero, no me quiere como yo quiero, no pasa esto, entonces a lo mejor estoy dejando de tener esa sabiduría en mi conciencia tapar, ya no, yo no voy a recibir todos los años, ¿sí? Porque no me gusta, ¿sí? Entonces, ahí ellas empiezan a olvidar esa función que yo estoy olvidando en mi conciencia porque la conciencia rige toda la unidad del cuerpo, ¿sí? Sin embargo, tú dijiste algo que me conectó ahorita mucho y me resonó. Sí. Ahí como la palabra ahorita que estoy con el oído sin oír. Realmente hay un punto importante y es como esa unión de las polaridades. Porque para que yo pueda percibir un sonido es necesario el silencio. Entonces, esto también es muy musical, porque uno pensaría que la música es el estudio del sonido, y en realidad es más el estudio del silencio. Es saber cuándo hacer la pausa, cuándo estar en silencio antes de emitir el siguiente sonido. Y eso es como en lo que más se enfoca. Y este órgano, en este caso, como que tú estás diciendo, es decir, yo todo el tiempo escucho, pero también me puedo callar así como escucho, ¿no? Y en la misma proporción, ¿no? Y es lo interesante, o sea que ahí lo que me está mostrando de alguna manera es esa polaridad, que de alguna manera hace que esto sea toda una unidad.
ujú, y ujú, esté conectado también con el todo y que a la vez, al ser polar entre sonido y silencio, a la larga sea lo que compone el oído y se vuelve muy, gracias a que ujú, puedo escuchar y a veces no, ujú, ujú, ¿no? Que es ujú, lo que normalmente hacemos, pero no somos conscientes de eso. ujú, Y esto me ayudó a mí para ser un poco más consciente del silencio del confort, ujú, ¿no? ujú, Entonces, también como escuchar ese mensaje ahí me conecta con lo que tú me has dicho y ya. con lo que estamos viendo el día de hoy. Ujú, ujú. Entonces, pues, Marce, no sé Sí, si queremos hacer de pues, pronto como una experiencia pequeña con alguien de los ujú. asistentes al webinar, que le gustaría pues Pues como trabajar mira, los diálogos. sí, me parece lindo. ¿Sí? Nos vamos a saltar todos los pasos y nos vamos a ir a uno muy pequeñito Dale. porque tú has puesto aquí disculpen un segundito con el silencio que se me olvidó. Eh, perdón, ya está. Como has compartido, si te Ujú. parece bien, Sí, Juanqui, entonces vamos a hacer, si nos da el tiempo y si de pronto una invitada aquí que tenemos quiere trabajar sus articulaciones. Pero como has traído a tu oído aquí presente, yo no ujú. lo voy a dejar ir pues Ah, para perfecto. casa. Yo feliz, yo feliz. Entonces, pero nos vamos a saltar la, el diálogo con los órganos tiene pues unos pasos y una sesión de diálogos con los órganos va a durar más o menos 1 hora y media, una sesión completa, y son varias sesiones, ¿no? No es una sola sesión porque primero es como el encuentro, ¿cierto? Con el órgano, después es, digamos, como empieza el proceso de integración, ¿cierto? Pero esto a veces puede ser muchas sesiones de psicoterapia y yo sí les comparto que yo he tenido consultantes que han de verdad, tenido experiencias maravillosas en los diálogos con los órganos, digamos, en relación a sus síntomas, pero no solamente sus síntomas, sino que de verdad el órgano les ha hecho hacer conciencia de movimientos que tienen que hacer en su vida y los hacen ellos y los hace el órgano. Entonces, es algo muy bonito. Entonces, bueno, como trajiste tu oído, decía que nos podíamos saltar Ujú. muchos pasos, Sí, ¿cierto? Y a mí me gustaría, por un momentico, invitarte a que escuches a tu oído. ok, ¿Te parece bien? ok. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer, Juanqui, es que yo te voy a pedir que cierres los ojos, que tomes una respiración y que por un momentito imagines o visualices a tu oído izquierdo enfrente de ti. Sí. Ujú. Bien, bien. Lo primero que me gustaría invitarte es a que hagas conciencia, ¿qué sientes tú, Juan Camilo completo, hacia tu oído izquierdo, aquí y ahora? Aquí ahora, presión, Ujú, ujú, presión, ujú, siento un pequeño zumbido de silencio, ujú, por ejemplo. ujú, Y a veces también suena un poco irónico, pero disfruto un poco el silencio. ujú. Bien, bien. Y cuando sientes ese zumbido y esa presión, ¿qué sientes tú hacia tu oído? ¿Qué te hace experimentar esta sensación? Un poco de ira, mm, resistencia, mm, incomodidad, impaciencia. Ujú, ujú. Bien. ¿Podrías decirle eso a tu oído? ¿Podrías decirle, ¿Sí? mira, ujú, Mira, cuando tú te rehusas a escuchar, me siento impaciente, irascible y presionado. ok, ok. Simplemente esto es para ti, pero te invitaría a que hagas conciencia si te ocurre
esto con alguien o con algo en la vida. Lo que sientes hacia tu oído, si lo sientes con alguien o con algo. Es decir, en tu vida, en tu presente, si sientes que con alguien o con algo, si sientes que te da ira que no te escuche o que no escuche. Sí, Ok, y me identificas. Bueno, eso lo dejas para ti, ¿sí? Pero ahí ya te das cuenta como la separación, ¿no? En ese sentido, o más dicho, te invito a que observes que lo que tú sientes hacia tu oído es algo que sientes en la vida hacia algo de tu vida. ¿Sí? sí. Ok, entonces podrías por ahora como mirar un segundito tu oído completo, separado de esa sensación que no es con él. ¿Sí? ¿Podrías un segundito? ¿Sí? Bien. Ahora que lo ves ahí a tu oído, ¿sí? A tu oído izquierdo. Ujú. Y separas, ¿no? Porque ya sabes hacia dónde se dirige ese sentimiento, ¿no? Sí, que no es con él. Bien. Cuando tú lo ves en este momento a él, ¿qué es lo que percibes o qué es lo que sientes cuando lo ves a tu oído y separas un momentito de eso? Pues empiezo como a valorarlo, ¿no? Ya. A verlo, como ver la importancia que tiene, que antes uno cree que pues, como yo siento que como que está ahí es un deber de estar, y en realidad pues, ahorita Ok, ok. ¿Te gustaría escucharlo? ¿Que él te cuente quién es? sí, ¿Sí? ¿Te gustaría? sí, ¿Seguro? sí, Bueno, yo soy un receptor de los sonidos que ocurren a tu alrededor. ¿Mm? Soy extremadamente complejo. Estoy hecho para transmitir sonidos de muy diferente intensidad y calidad. Yo soy muy visible en tu cara porque estoy en tu oreja, así que soy muy, muy, muy visible. especialmente tú. Sigo, ¿cómo así que especialmente yo? ¿Por qué yo especialmente? Porque eres bastante grande para mi cara. Bien, así soy grande, soy visible, ¿sí? Sigo un conducto externo y ahí se produce como una cera que me protege, ¿no? Que me protege de las cosas externas. A veces se puede acumular y se hace difícil que yo recepcione los sonidos. Después tengo una membrana que se llama tímpano, que impide el paso de los gérmenes o de los elementos dañinos a mi oído medio. Tengo como diminutos huesitos que se articulan entre sí y que movidos por ondas sonoras transmiten movimientos a mi parte interna, donde tengo tres conductos que se enrollan en espiral con la forma de un caracol, que contienen un líquido que se moviliza por esta acción, lo que estimula mis células receptoras especializadas y genera los impulsos eléctricos que son conducidos a tu cerebro por el nervio auditivo, y es allí donde tú diferencias y comprendes o entiendes y calificas lo que nosotros te entregamos. Si tuviéramos que resumirte nuestras cualidades, te diríamos, o yo te diría, tu oído izquierdo, que soy transmisor, indiscriminado, receptor, complejo, delicado, sensible, ordenado. Me gusta convertir las cosas, amplificarlas, me gusta comunicar. Te lo vuelvo a contar, Juan Camilo, yo soy protector, soy un conductor, a mí me gusta transmitir, soy además receptor, yo recibo las ondas, yo las recibo, así, tengo algunos filtros, ¿no? Tengo algunos filtros ahí, como te contaba, las membranas, los huesitos, ¿sí? Pero yo soy receptor, también soy muy orientador, ¿sí? Quiero decirte que soy muy orientador, pero yo siempre trabajo porque yo lo que me mandas yo lo escucho, eso sí. Además, a mí me encanta recibir, yo soy un maestro en recibir.
Yo recibo y 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 recibo. Y además, ¿sabes una cosa? A veces recibo indiscriminadamente. Eso también, eso me hace diferente a otros órganos receptores, porque yo recibo indiscriminadamente. Tu amigo el estómago no, pero yo sí. Yo soy muy sensible, decodifico las cosas, ¿sí? Soy ordenado, equilibrador, limitado, amplificador y descompresor. O sea, me gusta como descomprimir las cosas también, ¿no? O sea, si estoy así como con las cosas muy comprimidas, a mí me gusta descomprimirlas para poder estar receptivo. Juan Camilo, ¿tú te pareces a mí? Totalmente. Sí, totalmente, totalmente. Ya, ya, mira, mira, Sí. mira, mira, mira. Ujú, ujú, ujú. Bien, Juan Camilo. Aquí en este encuentro con tu oído, pues dos cositas. Una, lo primero es ese sentimiento que tengo hacia mi síntoma, con qué me está ocurriendo en mi vida y empezar a discriminar. ¿Sí? Okay. Y lo otro es, si tú sientes que te pareces mucho a tu oído, fíjate que últimamente o desde que te ocurrió este síntoma, de esas características te has estado olvidando. Ok, ¿Vale? perfecto. Ujú. Entonces tengo que escribir después. Ya. Y pues Bueno, vamos, realmente es fabuloso, me hace ver muchísimas cosas de mí, es impresionante observar cómo esas características que vienen incluso de lo obvio, que se pueden ver a simple vista, sin ninguna interpretación, empiezan a contarnos tanto de nosotros, ¿sí? ya. Entonces, yo creo que una de las de la magia y hoy día, para hablar de eso, ¿Cuál es la característica del oído que más te gustó, pues? el orden, ¿no? Ay, saca pecho. No, no creo que es un transmisor y es un receptor, y yo creo que pues de que yo sea psicoterapeuta de alguna manera, yo también tengo un receptor en muchas personas, ¿no? Ya. De algunas cosas. Ujú. Y recibo todo indiscriminadamente y transmito también, ¿no? Ya. Entonces, es como, sí. Ajá. Aquí hay una, como todas las antes de la polaridad del oído, y es que es un receptor indiscriminado, pero es un descompresor. Ujú. Entonces, como uno se imagina descomprimir, es como, sí recibes discriminadamente, pero luego como que igual y cuando tengo algo comprimido, como que lo descomprimo también, Sí, ¿no? Ahí está como la sí, polaridad, digamos, en la sabiduría del órgano. ujú. Entonces, pues sí, a veces cuando trabajamos con, ahorita hicimos algo aquí muy rápido, pero cuando trabajamos con un órgano, a veces hay aspectos del órgano que la mayoría cuando hay un síntoma del órgano se parece mucho a nosotros. Eso yo siempre lo he visto en Impresionante. consulta. Siempre, siempre, cuando dice que usted se parece a mí, sí, y cuando se empieza a trabajar, pues cuando la persona, porque esto no lo vamos a hacer ahorita, pero cuando la persona es el oído y empieza de pronto a sentir, por ejemplo, esa capacidad de recepcionar las ondas, todo eso, su forma, que es así, por ejemplo, como un espiralito, no sé qué, ahí empieza a descubrir, oye, sí, me he olvidado un poco de encogerme, no digo tú, sino que como poniendo, diciendo un ejemplo, me he olvidado de encogerme, de hacerme el hoyito, me he olvidado de irme hacia adentro, sí, cuando ya la persona entra, porque en la terapia del diálogo con los órganos, la persona se vuelve el órgano en algún momento, ¿sí? No solamente habla con el órgano, sino que se vuelve el órgano corporalmente, en energía, en sensación, y ahí es cuando viene la sanación, porque la persona recupera vivencialmente esa energía que ha estado, digamos, cuando vamos a ver, decimos, no, es que este síntoma empezó hace 2 años, y vamos a ver que hace 2 años la persona perdió esa energía, o sea, esa energía que el órgano le está devolviendo en el diálogo. Es increíble, pero Es es así. impresionante ver, por ejemplo, que yo me entiendo como muy protector, soy muy sensible también, ¿no? Entonces el órgano también aquí es sensible, protector, comunica, yo soy muy comunicativo, tiende a equilibrar, yo también creo que soy muy equilibrado en muchas cosas, amplificador, ¿no? Entonces, pues sí, es impresionante ver esas características. Y así como por curiosidad, ¿cuál de esas es la que hoy aquí ahora en tu vida como que sientes, uy, de ¿La esas que como que, menos? No. Mm, limitado.
Bueno, por ahí va la cosa. Por ahí va la cosa. Sí, Sí. sí, sí. Porque Sí. curiosamente les cuento pues que en esta también he sentido en algunos aspectos de mi vida algunas limitaciones y con que no les tolero mucho. Entonces, y fíjate que fue lo que no vi de la lista, Ya. y es lo que más llama la atención a mí. Sí, la verdad es que cuando yo te pregunté, ¿te parece a mí? Yo pensé que tú me decías, no, yo no soy limitada. No, O sea, no, o sea, como algo con eso, ¿no? no, sí, sí, sí. Pero, Sí, son momentos muy del presente, del aquí y claro, ahora, y eso es por lo que nos invita precisamente la Gesta. Por eso yo te hablo mucho del presente como un regalo también de alguna forma. Porque es con la actitud con la que tú entras frente a ese regalo, tú puedes recibirlo y te va a dar muchas cosas si sabes apreciarlo y recibirlo. ujú, Si lo rechazas, pues lamentablemente generas más resistencia, más rechazo de la realidad y pues de pronto lo que viene de pronto después se intensifica, ¿no? ujú, Entonces es como apreciar incluso ese presente ujú, de lo que está aquí ahora, sin rechazarlo, sin, y lo que dice la Gestalt, uno de los principios principales de la Gestalt es valoremos lo que está aquí sobre lo que está ausente. ujú, Y lo que está aquí en este momento es el silencio, es este oído, es mirarlo. Y eso, pues, al valorarlo, va a llegar un momento que pues, va a volver otro aquí y hacer otra cosa. ujú. Pero mientras está, O por ejemplo, puedo verlo mucho. digamos como, si te escuché bien, hay muchos aspectos de este órgano con los que tú te sientes, te reconoces, que están Ujú. integrados en tu conciencia, y hay uno que de pronto no te tanto la atención, o no lo reconoces tan Porque tuyo, él lo negado. ajá, pero lo le ha negado. Y ahí está el mensaje existencial del órgano, es decir, si yo acepto, por decir algo, no lo estoy diciendo como puntualmente, pero por ejemplo, si yo acepto esta, hay algo que hacen muchos los órganos, que como lo hablábamos antes de las arterias, la arteria si bien hace esto de ensancharse, de achicarse, no lo hace, digamos, como arbitrariamente, lo hace en el momento necesario, con lo necesario y en relación a lo necesario, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el oído es limitado, entonces, pero es limitado de una manera específica, con lo específico y en el momento específico. Entonces, es una energía que necesita ese órgano para su buen funcionamiento y es una energía que necesitamos todos, no Juan Camilo, sino todos los seres humanos, para, digamos, nuestra completud o nuestra integración o que nuestro sí mismo, como se dice, esté completo, ¿sí? Porque Ujú. necesitamos todas las energías. Entonces, cada órgano, y es bonito porque hay varios que son, por ejemplo, receptivos, hay varios que son, por ejemplo, que ponen límites, hay varios que digamos que tienen la fuerza y la sensibilidad o la vulnerabilidad en un solo órgano, ¿sí? Entonces, todas esas cosas hacen parte de nuestra vida, ¿no? Hacen parte de nuestra existencia, por eso es un mensaje existencial. Y hacen parte como de pronto de la cajita de recursos que tenemos nosotros, ¿no? Es como si nuestro interior fuera lleno, lleno, como un jardín lleno, lleno, lleno de muchas especies de flores, de plantas, de frutos, de árboles, ¿sí? Entonces, nosotros disponemos de ese alimento para la vida, de nuestro jardín interior, disponemos de todo eso, disponemos de cada una de las cosas que las usamos en un momento específico, en una situación específica, de la dosis específica, y eso es lo que hacen los órganos. La mandíbula, por ejemplo, ser destructivo ¿es malo o es bueno? Es otro recurso del psiquismo, es otro recurso del interior, ¿sí? Entonces, Ujú. si mi mandíbula, si yo digo, no, es que yo destructiva nunca, para nada, nada, eso conmigo no va, yo no destruyo nada en la vida. Entonces, mi mandíbula dice, ok, yo tampoco, y ahí viene el bruxismo, ¿no? Sí. Entonces, O lo ¿por que qué? decía Peirce también, ¿no? Ujú, Una manzana puede ser alimento o puede ser un veneno. claro, Y va a depender mucho claro, de pero lo yo que yo haga necesito a con él. veces destruir hábitos, necesito La destruir destrucción me invita a que conductas, sea saludable y sea un alimento. claro, y a que pueda De lo discriminar, contrario se me porque vuelve un si yo, veneno. claro, o si yo no destruyo, yo no discrimino. Hay Exacto. cosas que yo tengo que destruir, ¿cierto? De mis Ujú. energías, de mi conciencia, de mi vida, incluso tengo que destruir esta conducta, este hábito, sí, pero si en esta conciencia que es Marcela Alonso no está permitido la destrucción,
pues entonces yo no voy a ser capaz de hacer esos procesos Ni de integrar. asimilación Ujú. y integración, ¿sí? Entonces, y mi mandíbula, por ejemplo, o también el estómago que produce todos estos ácidos para destruir, ¿cierto? Para desintegrar, entonces se olvida. Entonces tengo un estómago que no puede hacer su función porque yo tampoco la puedo hacer y mi estómago y yo somos lo mismo, ¿sí? Ujú. Tengo una mandíbula que entonces como yo no la dejo, ¿no? Ser agresiva por la noche, ¿no? Hacer su bruxismo ahí a lo loco, ¿sí? Entonces, ese es un poco el tema del diálogo con los órganos. Tú te olvidas de ti y el órgano también se olvida de él. Si tú te olvidas de lo que tú eres, si tú no trabajas en tus recursos, si tú no tienes todo ese jardín, no lo conoces, no lo alimentas, no lo usas, pues el órgano tampoco dispone de su energía, de sus funciones, de sus recursos, ¿sí? Entonces, es como decir, es hermoso porque es como una relación interpersonal. Conociéndote me conozco, ¿sí? Eso es lo que pasa con el órgano. Cuando yo te conozco a ti, me conozco a mí. ¿Qué es lo que pasa con una relación? Cuando yo empiezo a abrirme a ti, yo empiezo a conocerme a mí, ¿sí? Ujú. Y cuando el otro empieza a abrirse a mí, también empieza a descubrir cosas de sí mismo. Bueno, pues con los órganos es algo parecido. Cuando yo no le permito al órgano ser órgano, ¿qué le pasa al órgano? Hace un Cuando yo no le permito al otro ser el otro, o yo no me permito ser yo, ¿qué pasa? Hago un síntoma, ¿no? Entonces, es precioso el enfoque de la nana, porque en lo personal, me resulta un enfoque transpersonal, porque de alguna manera el órgano te saca de ese sí mismo identificado, conocido, fotografía pegada fija. O sea, te saca de ahí, ¿no? Como que el órgano te dice, oye, ¿y esto? Sí, sí, eres eso, todo lo que ya sabes, así, ya está, y la destrucción, ¿sí? Entonces es como que te saca, te interpela, podríamos decir, ¿no? El órgano te interpela, te saca de ti, es decir, te hace que lo personal se trascienda y puedas ir a otro nivel, a otro lugar, a otra experiencia, a que se amplíe esa identidad tuya, Ujú. ¿sí? Entonces, por eso para mí es una terapia que es psicoterapia, pero para mí tiene elementos transpersonales, porque además en el momento, es que es precioso, cuando tú te vuelves el pulmón, dejas de ser tú, trasciendes ese Ujú. tú y después te vuelves un tú más grande, digamos así, o otro más completo, ¿no? Entonces, pues bueno, No, no obstante, pues, aquí se puede ver también lo cuántico en este momento. Entonces, pues nada, Marcela, yo creo que hemos tenido un espacio muy, muy productivo, muy de mucha integración, de mucha sabiduría. Este es un tema que muy seguramente vamos a ver dentro de la formación del programa de Gestalt, de pronto en unos cursos mucho más avanzados, por lo que pues, ya esto tiene que ver sobre todo con una especialización dentro del mismo diálogo y dentro de las mismas polaridades y el diálogo estático como tal. Pero es un abrebocas de alguna manera que nos permite como vivenciar un poco de lo que está hecha la Gestalt, que tiene muchísimos matices y es la base experimental pues como para de donde nacen muchos enfoques, ¿no? Entonces por eso nosotros pues bueno, en este programa de formación que pretendemos hacer en julio, el 29 de julio, iniciamos en Villa de Leyva de una manera pues muy exótica, por llamarlo de alguna forma, porque pues es una formación en psicoterapia gestal que nos va a ayudar muchísimo, sobre todo a generar retiros para nosotros durante los fines de semana en los que vamos a estar reunidos. Vamos a estar a lo largo de 10 fines de semana en el año, un fin de semana al mes. Y la invitación es pues como aprender sobre todo a conocernos en un principio nosotros mismos para luego sí poder estar disponibles para nosotros. Ya eso vendría siendo en un segundo año si uno quisiera pues seguir en la formación. Entonces, en un principio lo que vamos a hacer el primer año, que está semestralizado y se puede además pagar por semestres, es precisamente un diplomado en psicoterapia gestal. Su ámbito es
conocernos a nosotros mismos, empezar a trabajar con todos estos fundamentos, conocer las técnicas, liberarnos de nuestras propias cargas, porque pues, eso es lo bonito de la gesta, lo ético que tiene, que primero me trabajo yo para luego ahí sí poder estar para un otro. Y ya en los segundos años, pues yo creo que podríamos incluso hasta hacer una especialización completa en el sistema. Claro. Entonces me parece súper interesante. Para las personas que se nos unen a un webinar y que no conocen mucho del programa de diplomado, va a ser muy importante de pronto que entren a Therapy Café Channel en YouTube y busquen en el slide toda la información, pues si están interesados de pronto en hacer parte de esta formación que es maravillosa. Entonces, Sí. pues aquí Marcela va a ser una de las docentes estrellas, está yo, pues que soy el director académico, está Carolina Arbeláez también, que va a trabajar mucho con el tema de sueños, Santos Agudelo, pues que es un erudito en el tema de orquesta. Entonces, sí. A mí me gustaría, no sé, pues si alguien quiere hacer un comentario, una pregunta. Perfecto, me parece. Entonces ya ese tema ya es aquí abierto a comentarios, preguntas, si alguien tiene alguna inquietud. Teníamos a una invitada, Laura Sofía, para sus articulaciones. Sí. Ah, no, aquí está Carolina. Hola, Caro. Hola, qué gusto verlos, qué interesante. Me encantó ese diálogo. Una pregunta, Marce, para una persona que sufre muchos problemas de tensión, de mal de altura, cada vez, por ejemplo, que está en la costa, viaja, llega a Bogotá, se enferma, eh, ¿cuál sería ahí el órgano, no? Porque es como todo un sistema involucrado, pero me da esa curiosidad. Uh-huh. ¿Y cómo es el síntoma, Caro? O sea, ¿cómo es? Pues lo que ella manifiesta es que cuando llega, bueno, ha tenido problemas a veces, siempre había tenido una tensión muy bajita o media baja, se le sube la tensión, empieza a sentirse mal, se siente como que pierde vitalidad, como si se fuera a desmayar. Ella lo expresa como que empieza a experimentar como si se fuera a morir y empieza la angustia frente a la muerte. Y bueno, la ha visto el cardiólogo, endocrinólogo, todo tipo, y cada cual pues le envía algo diferente. Le envían mucho diuréticos, pero veo cómo la angustia esa experiencia. Sí, pues a mí ahora mismo escuchándote lo primero que se me ocurre es que se podría ir viendo como entre el sistema circulatorio y el sistema nervioso, ¿no? Digamos que ahí, estos dos sistemas comparten muchísimo en cuanto a lo que estamos hablando como en la información de anatómica, digamos, de estos sistemas y las características de la caracteriología de uno, ¿no? Entonces, yo lo orientaría por algunas de esos dos. Tendríamos que, mira que eso es muy importante. Al principio con Juan Camilo hacíamos un ejercicio, es ¿qué siento yo cuando siento el síntoma? O sea, ¿qué me impide y qué me obliga? ¿No? Porque el síntoma a veces me impide algo, me impide relacionarme, me impide moverme, me impide algo, ¿no? O me obliga a algo, me obliga a quedarme quieta, por ejemplo, ¿no? Entonces, Claro. indagando eso, se podría, a tu pregunta específica, yo lo miraría por ahí, por el sistema nervioso o por el sistema circulatorio. Bueno, y se puede igual trabajar con todo el sistema, hacer el diálogo con todo el sistema. Sí, entre más específico, o sea, tú puedes trabajar con sistema, puedes trabajar con órgano y puedes trabajar con síntoma. Por ejemplo, a mí se me ocurre un ejercicio muy rápido porque pues veíamos, claro, que pues, los síntomas de alguna manera cuentan de tus rasgos de personalidad, ¿no? Entonces, de pronto, con la hipótesis preliminar que tiene ya Marcela, ver de pronto cuáles son esos rasgos de personalidad, por ejemplo, el sistema nervioso, a ver si tú logras identificar a la persona con alguno de ellos. Y con El eso también sistema. sería mucho más interesante hacer el link, ¿no? Ajá. No sé si quieran hacer ese ejercicio. Interesante. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es tu hipótesis en este caso? El sistema nervioso. Pues, digamos, me cuesta de pronto generalizarlo así, por de pronto
no estar escuchando bien un poco qué es lo que le ocurre a la persona, cómo lo vive, porque una cosa que podrían identificar ahí es, por ejemplo, con la pregunta, ¿desde cuándo estás experimentando este síntoma? ¿Sí? Sí, sí. Cuando la persona dice, no, pues, no sé, hace 2 años, y cuando tú puedes indagar un poquito, ¿y qué ocurrió hace 2 años? ¿No? Como un poco como se hace en biodescodificación. Entonces, cuando la persona de pronto empieza a relatar esto, allí aparece más fácilmente el órgano, porque aparece el origen, ¿sí? Puede empezar a decir, no, a mí me empezó con un dolor de cabeza, ¿sí? O no, a mí me empezó con la tensión, porque como son varios síntomas de los que ella está, digamos, te ha expresado, entonces habría que empezar a ubicar como cuál fue el origen del síntoma, porque ese es el que nos va a dar como la orientación de cuál es el trabajo, ¿sí? Porque Ujú. sí que es cierto que si bien la nana no habla de codificación, es un trabajo en donde sí de verdad el síntoma se codifica en la persona y hay que descodificarlo a través de la conciencia y también digamos, del momento en que se programa, ¿sí? Ujú. Entonces, Sí. eso hace parte también del trabajo con diálogos, pero no sé si recuerdas exactamente cuál es como vamos a que lo llamamos mucho en estar así, cuál es su queja, ¿no? O sea, qué es lo que Sí. ella se queja, Se queja, pues ahora que tú preguntabas qué le impide y a qué la obliga, le impide cuando llega retomar sus actividades, ¿no? Le Ujú, impide moverse como suele moverse y pasar a la acción, la obliga a la quietud y ujú, últimamente la obligó a descender de altitud, o sea, ujú, vive por encima de los 2600 y a descender como hasta los 600 metros u 800 y cuando desciende empiezan pues aliviarse los síntomas, ¿no? Que lo llaman como un mal de altura. ujú, ujú, Y, y empezó como en una época similar en que ha tenido muchas preocupaciones con una hija. ujú. Claro, recordemos que el sistema nervioso, pues, digamos, trabaja mucho la excitación, ¿no? Entonces, hay algo por ahí, yo creo, hay algo por ahí con el sistema nervioso, porque fíjate que tú dices que le ha obligado a descender, ¿no? Entonces, ahí todo lo que tiene que ver con lo que en mí como genera, digamos, movimiento, ¿cierto? Tiene que ver con el sistema nervioso. Y yo no sé por qué intuyo eso, claro, tocaría mirarlo mejor, pero yo trabajaría con el cerebro, Con el Ujú. cerebro. sí. ¿Cuáles son las Ajá. características de personalidad cerebral? Pues el cerebro, digamos que primero hay una cosa que es muy bonita del cerebro y que es delicado. El cerebro es muy delicado, es blando, es delicado, muy delicado. Pero lo que pasa es que está muy protegido, Ujú. ¿ya? Ujú. Entonces la persona a lo mejor todo lo que tiene que ver con la delicadeza y con la protección, o sea, con una delicadeza que está sostenida, tiene que ver mucho los temas de cerebro, ¿cierto? Ya sabemos pues que él es como que O sea que puede coordinador. tener como una caparazón también para no mostrar su vulnerabilidad, de alguna forma, No, o no necesariamente, para cuidar su para vulnerabilidad, cuidar su no para vulnerabilidad. no mostrarla. Ah, El, ok. el cerebro es Cuidar su especialista, vulnerabilidad a él través de dice, lo yo fuera. soy blando y yo hago Ujú. muchísimas funciones, yo coordino, yo estoy alerta, yo soy capaz de dar y recibir, yo soy multifuncional, multidisciplinario, ¿cierto? Yo hago de todo, Estoy mejor dicho, alerta todo el pero tiempo. yo estoy bien protegidito, ¿sí? Ujú. O sea, estoy bien sostenido, o sea, yo no estoy como tan expuesto, ¿sí? Aunque hago muchas cosas, porque yo soy muy, 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 muy delicado, ¿Tiene ¿sí? algo que ver con esa persona, Caro? Sí, es La una respuesta. persona delicada y profundamente sensible, Ujú, No. ¿sí? Y a la vez, pues dentro de una estructura, digamos, de vida sólida y protegida, ¿sí? Ok.
pero en Ujú. su temperamento sí hay mucha sensibilidad. Sí, Y hay algo capta que está todo mucho. entrando en esta persona directamente sin, mejor dicho, que sí, que está entrando como que sea nuevo y está entrando hacia ella como directamente y está afectando un poquito su estructura. Pues es una situación de salud de una de sus hijas, es lo que veo que es algo que le ha afectado mucho, mucho. Ujú, ujú, ujú. Bueno, la estructura y la familia pues están muy unidas, ¿no? O sea, bueno, eso no lo hemos dicho aquí en el webinar, pero el cuerpo para el inconsciente es metáfora. Ay, me enamoré, siento maripositas en el estómago, ¿no? Estoy que me orino de la risa o de la felicidad, ¿sí? Digo, del miedo, es que Pero me que son orino. esas metáforas. ¿Qué cuenta de tu inconsciente? No, pero es así. El cuerpo, para el inconsciente, el cuerpo es símbolo y metáfora, ¿sí? Y en ese sentido, digamos que desde ahí la estructura, como por ejemplo la cabeza, no el cerebro, ¿cierto? Es estructural protegiendo a ese órgano que es el cerebro. Y si hay alguna estructura que yo siento que está amenazado, puede ser que me afecte las funciones de ese órgano que es especialista en, digamos, tener muchas funciones dentro de una estructura, ¿sí? Y comandar mucho, pero que nunca está vulnerado justamente en su estructura, ¿sí? Ujú. Entonces, si hay algo familiar ahí que afecte la estructura, puede ser que el trabajo con el cerebro sea como algo lindo para ella, ¿no? O más que lindo, puede apoyarla dentro de este proceso, porque yo te escuché y me dio la sensación que los síntomas que tiene son como aleatorios, no son síntomas como, pero sí que pareciera que pertenecen a este sistema entre nervioso y circulatorio. Bueno, interesante. Te voy a dar tu contacto. Claro, claro que sí. Entonces, pues nada, Carolina es otra de nuestras profesoras estrellas del diplomado. Entonces, pues nada, la invitación yo creo que aquí ya está hecha, ya con un poco de lo impresionante que es pues, ver todo este tema del diálogo con los órganos, cómo nos refleja a nosotros mismos y cómo estamos plasmados en cada uno de los síntomas, ¿no? Que cuentan mucho de los rasgos de personalidad, es impresionante. Entonces, hasta podemos identificar a otros muy fácilmente a través de esos síntomas, también lo estudiamos mucho mejor, ¿no? Rápidamente. Sí, aunque la nana te daría un coscorrón si te escucho. Cuéntame, ¿por qué me daría el coscorrón? ¿Qué diría la nana? Porque la nana diría que ella evita es como generalizar un poquito, Ah, sí, claro. sí, como de pronto decir, Cada quien es un mundo, obviamente. por ejemplo, este síntoma es este rasgo, sino que ella, pues, digamos que a veces fue como muy No, porque el enfática, camino es muy subjetivo, es muy ¿sí? subjetivo. Porque para mí, ¿qué es la limitación? O que no quiero ver en la limitación, o que no Además quiero ver que en la organización, va a depender mucho también del momento de vida en que yo esté y por eso tampoco se puede generalizar desde ahí. De acuerdo. Además ¿Sí? que digamos que no es que la sabiduría del órgano define el carácter, sino que la sabiduría del órgano le permite al carácter sanarse. O sea, O al carácter a comunicarse a través de estos síntomas. sí, comunicarse, bueno, eso sí, eso es una parte, digamos, del diálogo con los órganos, pero sobre todo, ahí viene lo bonito, el órgano es mensajero existencial porque es como que viene a recordarle a la persona quién es, básicamente, ¿sí? Se te estás olvidando quién eres y qué necesitas. Entonces yo vengo aquí a contarte quién soy yo para que tú recuerdes quién eres tú. Pues yo me apunto ya a una especialización en diálogo gestáltico a través de los órganos. ¿Tú qué dices, Yo Carolina? también, me anotas, por favor. ¿Cómo vas? Vamos a dejar el espacio entonces antes de cerrar y pues ya te dejo ahí con Marce entonces. Bueno. Hola, Laurita. Hola.
¿Quieres comentar algo pequeñito, así sea para que no te vayas? Yo te hice una promesa y se nos fue el tiempo, así que me gustaría no cerrar el webinar sin al menos que te vayas con algo, así sea chiquito. Pues no sé, yo estaba escuchando y me llamó mucho la atención porque pues yo, pues les cuento un poco, a mí me dan como dolores en las articulaciones y en la espalda, como en los hombros y eso. Pues he ido muchas veces al médico y como que nunca me han dado como con un diagnóstico. Entonces me parece muy interesante esto porque probablemente no sea algo que me vayan a diagnosticar en un examen o algo así, sino que sea algo que tengo que trabajar o algo en lo que estoy, no sé, algo que me pasó alguna vez y pues que no he podido sanar. Entonces, escuchando lo que le pasó a Juan Camilo, pues pensaba que podía hacer algo así. Entonces, muchas gracias. Bien, bien, Laurita, pues mira, me parece que en 5 minutitos al menos yo te puedo compartir, digamos, algo de las articulaciones y aquí te pediría, no, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Te voy a pedir que sin que lo pienses demasiado, simplemente por un momentito, cierra los ojos y, y sé con todo tu cuerpo tus articulaciones o la articulación que tú elijas. Por ejemplo, la articulación de la muñeca, la articulación del hombro, la que tú elijas. Sé un momentico con todo tu cuerpo esa articulación. Un segundito. Entonces, date el permiso de entrar ahí en conciencia de ti. Y poco a poco ya vas a dejar de ser Laura y vas a hacer tu articulación. Si necesitas hacer algún movimiento, hazlo para como que para adoptar esa postura. A mí, por ejemplo, la del hombro se me ocurre que, no sé, cómo te convertirías en este momento con todo tu cuerpo en tu articulación. Y me cuentas cuando ya estés ahí. Ujú. Bien, ¿te podrías presentar siendo esta articulación? Está sin audio. Articulación. Pues soy mis codos. Realmente pues duelen mucho, como a veces siento punzadas, otras veces es como mucho calor como siento calor y me arde. Otras veces es como un dolor, como cuando te pegan, como si cuando tienes un morado. Entonces el dolor cambia, a veces es pasajero, de 2 o 3 segundos, otras veces puede ser hasta de 1 hora. Y también siento que duele más cuando Laura está triste o cuando tiene frío. Bien, 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 bien. ¿Podrías esto último decírselo como a Laura? Siento más todo esto cuando tú estás triste o cuando tú tienes frío. Como, no sé cómo decírmelo. Muy bien, muy bien, no pasa nada. Desde ahí, por un momentico, te voy a invitar a que sueltes esta energía de tu codo o de tus codos y seas por un momentico Laura completa. ¿Sí? Ok. Bueno, siendo Laura completa, ¿tú escuchaste tus codos, lo que te han dicho? Sí. ¿Sí? ¿Y qué te gustaría o qué sientes primero cuando los has escuchado? Pues como un poco de impotencia porque no puedo hacer nada para que pase el dolor a veces. Y también pues como un poco de culpa porque es cuando no me siento muy bien a veces. Otras veces porque sí, pero a veces cuando me siento mal. Bien, esto lo trabajamos en otro momento, pero aquí hay algo bien importante. Hay que mirar, como que te hagas la pregunta, con quién o con qué en tu vida sientes injusticia porque no sabes qué hacer con su dolor. ¿Sí? ¿Sí? Listo. Ajá. Y también culpa por no poderlo
como resolver. ¿Sí? ¿Te resuena esto en algo? ¿Te pasa esto con alguien? ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, eso después lo vemos, lo trabajamos tú y yo, pero eso es importante, ¿sí? Porque yo te voy a contar quiénes son tus articulaciones, ¿sí? Porque esto que acabas de compartir es aquí y ahora lo que ellas están experimentando, pero no son lo que ellas son, ¿sí? Entonces, es muy importante, desde ahora vamos a hacerlo. Dile a tus articulaciones, en tus palabras, como que yo voy a ver esto en mí. Ujú. Como que simplemente dile eso a tus codos. Gracias por contarme lo que sientes. Yo lo voy a ver en mí. No tiene que ver contigo, ¿no? Trata de un poquito decirle eso a tus codos por ahora. Ok, entonces, bueno, gracias codos y articulaciones por decirme lo que sienten y cuando sienten esos dolores. Ujú, ujú, ujú. Eso es, eso es, eso es. Ujú. Yo lo voy a ver en mí, ¿sí? Como lo voy a ver en mí, Ah, ¿no? yo Ujú, lo voy a ver en mí y lo voy a trabajar también. ujú, ujú, ujú. Listo. Bien, cierra los ojitos un momentico y vas a escuchar a tus articulaciones, ¿vale? Somos un lugar de encuentro entre dos huesos. Mi función esencial es mantener estos huesos unidos y móviles toda tu vida, hasta que la muerte separe a sus huesos. Yo permito los movimientos. Tengo que cuidar el roce de las partes. Pero ¿sabes qué, Laura? Necesito que ese contacto sea mínimo. No puedo tener un contacto muy grande con esas partes que se rozan. Ese contacto tiene que ser mínimo. Yo soy experto en mantener la distancia óptima. Es decir, cuando hay algo que roza entre una parte y la otra, yo busco una distancia perfecta, no me puedo unir demasiado. No me puedo unir demasiado porque ahí genero dolor. Para esto yo tengo unos ligamentos muy flexibles y elásticos que van de un hueso a otro y entre ambos huesos. Tengo un líquido verde, azulado, transparente que lubrica superficies del hueso y que están cubiertas por un perostio. Es decir, tengo una estructura que me ayuda a que los roces no sean ni tan distantes ni tan cercanos. Cada vez que paso los límites, ya sea por torsión, mucho trabajo o mucho golpeteo, transmito molestia al resto del cuerpo en forma de dolor. Es decir, Laura, que yo soy experto en tener la distancia óptima y en no traspasar los límites cuando hay fricción entre dos partes. Ujú. ¿Tú te pareces a mí? Un poquito, sí, ahora Ok, sí. ok, ok. Decías antes que con algo en tu vida sientes impotencia por no poder hacer algo que a alguien o algo duele, ¿no? ¿Sí? Entonces el hueso en ese sentido lo que hace es que, digamos que se tiene una distancia óptima entre lo que genera fricción, ¿sí? No se pega así, ni se distancia así, ¿sí? Ni se va, ni se queda pegado, sino que está como así. Porque si se pega un poquito, ay, ay, ay. ¿Sí? Sí, Es sí, igual va por ahí, ¿verdad? sí, ¿Sí? Como la distancia óptima. sí, yo pues no lo había pensado nunca, pero tiene mucho sentido, la verdad, ahora que lo escucho. Ujú, ujú. Bien, no tienes que compartirlo si no quieres, pero digamos que te das cuenta de algo o te quedas con algo con ese pequeñito acercamiento a tus articulaciones. Sí, pues hubo un tiempo como en que las estuve trabajando por meditación
Y creo que sí sentía algo así cuando las imaginaba, sentía que estaban, como no estaban en el lugar que eran. Entonces, ahora que dices todo eso, pues tiene como mucho sentido, ¿no? Porque sentía que por eso me estaban doliendo, porque no estaban como en el lugar que eran, pero más que eso es de pronto que no están teniendo la distancia que deberían tener, entonces creo que tiene mucho sentido. Por último, Laurita, ¿puedes decir eso en primera persona? Eh, Por ejemplo, ya, ya. Como, bueno, que yo no estaba en el lugar en el que debía estar y ahora pues de pronto más que no estar en el lugar, no estoy tomando las distancias que debo. ¿sentido eso con algo de tu vida? Sí, 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 Bueno, sí. bueno, entonces dale pues las gracias ahí a tu articulación y obviamente es algo que has abierto y que necesita pues profundizarse, trabajarse, integrarse y aquí pues después tú y yo lo miraremos, ¿vale? Ay, muchas gracias. Muchas gracias, preciosa. Y Laura, qué rico, qué chévere, Ay, muchas gracias por participar. ay, no, a ustedes estuvo muy chévere todo. Simplemente te dejo que hoy seas por un ratico como las articulaciones, viste que ellas se mueven, son flexibles, entonces si puedes en algún ratico como que entres ahí, seas la articulación. Eso Listo, va a cerrar un poquito el trabajo que abrí. ¿Listo? listo, muchas Bueno. gracias. Listo. Pues bueno, entonces pues ahora sí, nada, me queda pues como otra vez extender la invitación a quien quiera pues como estudiar todo esto más a profundidad y volverse experto en este tema de diálogo gestáltico, de trabajo con polaridades y más adelante profundizar sobre todo en esto que es tan maravilloso que es el diálogo con nosotros mismos a través de nuestros órganos, que es como el resumen. Entonces, pues nada, muchas gracias por la asistencia y pues espero las inquietudes que ustedes tengan con respecto al diplomado, al programa en donde vamos a estar viendo además pues pensamiento cuántico, polaridades, técnicas gestálticas, principios de la Gestalt. Es muy interesante a lo largo de un año, entonces pues va a ser además muy enriquecedor por lo que les cuento que va a ser en Villa de Leyva a un precio muy asequible, porque pues, son prácticamente 4.400.000 el semestre. Entonces, y esto incluye ya alimentación, el transporte, toda la instrucción teórica. Entonces, pues vale la pena y para profundizar un poco más, les voy a invitar entonces a ver el webinar que se hizo en marzo, en donde pues, está también colgado en Therapy Café Channel para que puedan acceder pues con mayor profundidad a comprender lo que es la Gestalt y de lo que se trata el diploma. Entonces hoy era básicamente pues como una vivencia muy particular de un tema específico de lo que es el trabajo con polaridades, en este caso con el diálogo con órganos. Y pues muchísimas gracias por toda esta participación, porque enriquece realmente con cada una de las experiencias que compartimos. Nos enriquecemos como personas y crecemos cada vez más. Entonces, pues nada, darles las gracias y pues en otra ocasión nos veremos. Bueno, Muchas gracias. Y ojalá se apunten, es fantástico estudiar Gestalt, realmente hace que tu vida sea más, no sé, más completa, más viva, por lo menos para mí. no más espontánea, pero yo he adquirido mucha espontaneidad. Entonces, en otro momento jamás habría expuesto esto al público de lo que me pasa y trabajar así pues directamente y eso es para mí muy enriquecedor. Entonces, pues nada, ahí está la invitación. Cualquier cosa, pues no duden en contactarme a juancamelomantillaje.com o a atenciones tandemacademia.gmail.com. Cualquier inquietud, pues ahí está, yo siempre presto a responder cualquier solicitud o darles alguna información que requiera. Bueno, entonces, pues nada, qué rico verlos. En otra ocasión nos reuniremos. Que estén bien. Chao. Chao.